Buenas tardes, alumnos. Buenas tardes, doctor. ¿Ya publicaron la programación de exámenes? ¿El delegado o delegada quién es? No contesta. ¿Ustedes saben que ya se programó el primer parcial? Profesor, buenas noches. Sí, ya se publicó, programó. ¿Cuándo nos toca? ¿Mm? ¿No sabe cuándo nos toca? El lunes, profesor. ¿Qué? Día El jueves. lunes. ¿De qué semana? ¿De qué año? Si usted desea del otro año, pero si usted no desea de este año, de la otra semana. Me dicen el jueves, yo no sé de qué semana, de qué mes, de qué año. Del otro año. Ah, Del otro entonces, año. pues, año, entonces, está bien, entonces, descansamos, entonces. ¿Por qué será el peruano cuando responde por partes? Es el típico peruano. ¿Cómo te llamas, José? ¿Qué más, Luis? ¿Qué más, Fernando? ¿Qué más? O sea, nunca dice completo. Mira, yo soy clase, creo, el peruano, no sé. Pero la gran mayoría son así, ¿eh? Por partes hay que sacarlo. Ya están todos en video, ¿no? Más de la mitad, doctor. Falta la mitad, pero ya están, son ya 35 alumnos, ¿no?, que entran en video, ¿ah? El día del examen, 5 minutos nomás. Empieza el examen, tomo la asistencia y cierro. Y el que no está en video lo retiro. Así. Doctor, disculpe, entonces el examen es para marcar. Para marcar es Gracias, doctor. con alternativas. No muchas, no, doctor, para no marearlo. 20 preguntas en 50 minutos. No te digo, siguen entrando. Oyanka, tu micro. ¿Quién es el delegado, ah? Presente, doctor. Pero ¿cómo te apellidas? No te digo.
Ese Ore, peruano ore, es así. Soy yo, mi apellido tal. ¿Cómo te apellidas? feria, doctor, ese día ¿Cómo ya. te apellidas? Oré feria, doctor, oré feria. Rudy. Sí. Ah, ya, no le digo. Ajá. Yo soy, dice. ¿Quién será yo? Disculpe, doctor. ¿Tú estás en tu negocio o estás en tu casa? Estoy en mi casa, doctor. ¿Cómo? ¿Y tu negocio? Lo he cerrado, lo he rentado, doctor. Anda, ¿qué pasó? Hace mucho tiempo. Pero, ¿cómo que lo has rentado? Tú vives así en una movilidad, ¿no? Ajá. Ya, y todo eso lo has rentado a una persona. Sí, los dos lo he rentado a dos personas diferentes. ¿Cuánto de esa movilidad tienes? ¿Uno o dos? Dos, doctor. ¿Dónde está? ¿En Puente Blanco, me dice? No, ahorita lo han movido uno para La Palma y el otro lo han movido a Huacachina. Pero antes estaba en Puente Blanco. Sí, uno estaba en Puente Blanco y el otro estaba por Los Ficus. Pero cuando estabas en Puente Blanco estabas ahí junto a la vereda, ¿no? Sí, claro, ahí por el nuestro gobierno, En, Dirección en Regional la de propiedad Educación. de una casa, seguro. Es de soda limón, doctor. Ah, Es, ya, ahí es libre, ¿no? No pagas, sí, es libre, no viene alquiler no pagas. no vino la municipalidad, nadie a molestar, la verdad, doctor. ¿Y por qué te has salido de ahí? ¿Qué ha pasado? Me absorbe mucho tiempo, doctor, y tengo otros objetivos personales y mejor lo opté por rentarlo. Pero Lo quiero vender, en la ese estatua lugar, lo voy a rentar. en ese lugar hay otras personas también con ese negocio. Sí, hay dos más. Ah, ya, ya. Pero te sale bien rentado, Sí, doctor, la rentado. verdad, el negocio de vender comida es rentable, pero es muy absorbente, doctor. Es dedicación al 90% de tu tiempo y a veces no dispongo de ese tiempo y ello me hace flaquear, ¿no? De repente tener ciertas deficiencias. Entonces, en lugar de no hacer las cosas bien, mejor lo dejo y me dedico a otras cosas que creo que las puedo hacer mejor. Pero ahí solamente trabajas en las tardes nomás, ¿no? En la noche. Sí, a partir de las 6 de la tarde hasta las 10, no, 11, 12 de la noche. Y justamente por ello, hasta que cierre, recoges Ah, el esa cosa tienes ya que sea, pasar a ¿no? tu casa, se hace 1 o 2 de la mañana y no, Y no la tengo, clase, y y la las clase, clases, no pones atención como se debe, entonces hay que pero empezar en el día tienes que preparar tus alimentos, ¿no? el día Preparar. estar haciendo con el personal de, bueno, la logística en la mañana y en la tarde el personal de comida, ¿no? De atención, los cocineros empiezan a hacer la producción, entonces ahí se demanda también tiempo, después tienes que llevarlos al negocio, todo. Uy, o sea, prácticamente todo el día hasta la noche. Claro, doctor, por eso le digo que es bien absorbente, pero sí es rentable, casi el 200% de ganancia lo que invierte, doctor. Qué bueno. Bueno, ojalá que te vaya bien, Rudy. Todo esto, siempre la actividad privada hay que saber administrar bien el negocio. Gracias. Es una buena iniciativa. El negocio de la comida se ha convertido en un negocio rentable. Sí, sí es bueno, doctor, la verdad, no puedo hablar mal, pero es Yo absorbente, también tienes que tener disponibilidad de estoy... tiempo bastante. Ah, qué bueno, qué bueno. Eh, es bueno siempre entrar en un negocio particular. Bueno, tus compañeros también están escuchando, ¿no? A Lo veces que- es Como rentable, experiencia, doctor, trabajoso. como experiencia yo les puedo compartir a mis compañeros que son negocios donde requieres de personas que conozcan preparar platos, entonces dependes de una persona, de dos o hasta de tres, ¿no? Entonces, si tú no lo sabes hacer, prácticamente tienes que cerrarlo o cerrar los días hasta que encuentres otra persona y eso te causa deficiencias económicas, pérdidas, todo, pues doctor, ¿me entiende? En cambio que, por ejemplo, yo tengo otro negocio, doctor, que es venta de telefonía celular, es una franquicia de Claro, y ese negocio tiene 3 años y anda solo y no necesito de una persona que sea experta manejando computación.
con el nivel básico es suficiente. Y es un negocio que Ah, anda tienes otro solo y negocio de venta de celulares. sí, doctor. Ya ese negocio tiene ya 4 años, ya se va casi ahora a marzo y un negocio que anda solo ya, doctor. Ya sé cuánto gano, cuánto facturo, cuánto vendo. Ya sé ya todo eso de ahí, ¿me entiende, doctor? No estoy Ah, sí, pendiente me alegra que tienes buena visión en el negocio, ¿ah? Qué bueno, sistematizado está. qué bueno. Y la verdad que esa es una gran vocación. La persona debe conocer, como tú dices muy bien, todo negocio. Análisis, Yo, doctor. yo también estoy ya viendo también, porque ahora, como dice, el negocio privado es ahorita la alternativa, ¿no? Hay que tratar de acuerdo al mercado, qué es lo que quiere el mercado, Sí, ¿no? ¿Qué oferta para entrar? todos los negocios son buenos, doctor, pero tienes que saber nada más llevar bien tu ¿Cómo control me- financiero, tus gastos, tus gastos operativos, tus costos fijos, tus variables. Y el resto es cuento, nomás, doctor. eh, qué bueno, me alegro mucho y sé que vas a crecer y vas a seguir a lo grande con esa vocación que tienes, esa experiencia, ese conocimiento. Muy Gracias, bien, Rudy, te felicito mucho. gracias, doctor. Bueno, a ver, alumnos, lo demás está en el negocio de la lectura, ¿no es así? Ese es más rentable, el conocimiento. Claro, por eso lo veo que los alumnos están con sus ojos, de tanto leer, sus ojos hinchados, lo veo, practican mucha lectura, bueno, solamente leen para el examen nomás y de ahí se olvidan ya, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ah? Tienen que saber entrar siempre leyendo. El conocimiento no es un acto, el conocimiento es un proceso, ¿no es cierto? Y uno es a la vez alumno y profesor, dos cosas a la vez. Siendo uno profesional, hay que seguir estudiando para seguir aprendiendo. El conocimiento no es acabado, se va transformando cada época, cada etapa en el mundo, etc. Y ahora que hemos entrado, si somos conscientes, hemos entrado en un cambio profundo a nivel económico, social, político, en el Perú y en el mundo. Y entonces nuestro comportamiento, nuestro pensamiento debe adecuarse a esos cambios, a esas transformaciones. Lo que nosotros siempre tenemos que entender es que la realidad, ¿no es cierto?, de un país es una realidad muy variada, ¿no? Tiene diferentes fenómenos y se mezclan muchos aspectos. El aspecto económico no puede estar separado del aspecto político, ¿no? Van de la mano, el aspecto jurídico, etc. Cuando se toma una decisión y un cambio económico, ¿no? Va a repercutir en la parte política, en la parte social, en la parte cultural, en la parte jurídica. Cuando hay una decisión política también influye en la parte económica. Todos estos aspectos y estos factores están unidos. Por eso que nosotros debemos entender que cada país tiene una realidad propia, pero no se desliga de la realidad internacional. O sea, no se trata de que si ocurrió un hecho o un fenómeno en el mundo, no se podría hablar de que eso no va a influenciar en el Perú. Sí, pueden ser caso de que si hay una escasez de petróleo y gasolina, ¿qué sucede en el Perú? Sube. Pueden ser caso que el dólar sube. Entonces, si existe una guerra mundial, miren ustedes lo que ha sucedido la pandemia. Ha golpeado a muchos países. No ha diferenciado países ricos y pobres. En todos los países. En estos momentos, en España, Italia, Francia, ya están tomando medidas radicales con este Omicron que está avanzando en esos países. Y en el Perú también. Por eso que el gobierno ha tomado la decisión ya de que el toque de queda se amplíe a partir de las 11 hasta las 4.
en las fiestas navideñas y fiestas de nuevo. Lamentablemente a veces la persona piensa de que cuando están vacunados, dice que ya estoy libre, ya estoy sano, y empiezan a tomar, a reunirse sin mascarilla, se descuidan, y basta que existe un contagio, eso repercute en toda la familia por no ser responsable. Lo que nos falta a nosotros es un comportamiento de responsabilidad. Y eso depende de la cultura, así sea profesional o no. Tenemos que tener cultura, tenemos que tener valores, responsabilidad. La gente no comprende, aún sigue como que si nada le interesa. No le interesa, está bien que no le interesa a él, pero él debe pensar que si él es contagiado, eso va a repercutir en su propia familia, en los amigos, en los vecinos, etc. ¿Es así? Es lo que nosotros tenemos que ir pensando. No parece mentira como que no sabemos valorar nuestro propio ser humano, nuestra propia persona, no le damos de valor, no nos cuidamos nosotros mismos. Tú le dices, asegura a una persona que pasa con la mascarilla debajo de la nariz o sin mascarilla, si le dices, señor, póngase la mascarilla, seguro que te empieza a insultar, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí o no? No te da una respuesta, pues, ¿no? Educar. Entonces, para él es un insulto, ¿no? Que le llame la atención. Lamentablemente, así estamos en el Perú, pues. Por eso amo el Perú. Mi Perú con todas las tradiciones, ¿no es cierto? Ajá. Bueno, miren, vamos a avanzar y después vamos a tomar una práctica, ¿ya? Calificado, ¿está bien? Y eso va a servir mucho para el examen que se viene. Cuando hablamos acerca de la sociedad anónima, nosotros tenemos que siempre pensar de que la sociedad anónima tiene una gran presencia, no solo en el país, sino también en el mundo. Esta figura jurídica, ¿no es cierto?, se ha ido transformando, cambiando, ¿no?, en el mundo. La sociedad anónima de ahora no es lo mismo la sociedad anónima de años anteriores. Por eso le decía, en el Perú, los cambios sociales, políticos, etcétera, repercute mucho en las personas jurídicas. Cada persona jurídica debe adecuarse a la coyuntura política, económica, etc. La sociedad anónima de ahora, la que está regulada en la Ley General de Sociedades, ¿no?, esa diversificación de una tipología de la sociedad anónima, porque decimos así, es diferente a la sociedad anónima que estuvo regulado en el Código de Comercio de 1902. Es diferente al que estaba regulado en la Ley de Sociedades Mercantiles de Decreto Legislativo 1623, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que decir siempre que la sociedad anónima siempre está, no es estático, siempre tiene que ir avanzando, ¿no es cierto?, e ir cambiando su propia estructura y tiene que ir adaptándose a las nuevas realidades. Por eso que el 2018 se emite el decreto legislativo 1409, donde regula y se ha creado una nueva tipología de la sociedad anónima, llamada sociedad por acciones, cerradas, ¿no?, simplificadas. Antes se pensaba que la sociedad anónima solo era para las grandes empresas y no para las pequeñas empresas. Antes, las grandes empresas solo utilizaban esta forma societaria, sociedad anónima. Y cuando se trataba de pequeñas empresas familiares, iban a las otras formas societarias, ¿no? Sociedad colectiva, por decir, ¿no? Sociedad civil,
sociedad en comandita, eso era para las pequeñas empresas. Pero ahora la diversificación que existe, ¿no es cierto? Ahora la diversificación que existe, ahora estamos hablando ya de nuevas tipologías, ¿no? De sociedades anónimas, por eso decimos formas especiales de sociedades anónimas. Entonces, ahora esta sociedad anónima se ha adaptado no solamente para las grandes empresas, sino también para las pequeñas, ¿no? Las micro, pequeñas y medianas empresas. Eso es lo que nos es cierto, en que siempre ahora está hablándose de las microempresas. En el Perú, la gran mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas son empresas familiares. Miren, ahora lo voy a explicar. Y es porque en las empresas, en las sociedades anónimas cerradas, en las micro, pequeñas y medianas empresas, prevalece el intuitu personae sobre el intuitu pecuniae. Por eso hablamos de affectio societatis. Ahora lo voy a explicar. Nosotros siempre tenemos que ver esta situación, ¿no? De estas diferencias. Nuestra Ley General de Sociedades, ¿no? La ley nueva, esta ley, se publicó pues el 9 de diciembre de 1997, pero entró en vigencia el 1 de enero de 1998. Pero ahora ya se exige un cambio de esta ley. Hay que ir cambiando porque hemos entrado a una etapa muy, como le digo, diferente. Si bien en el 2018 se emitió un decreto legislativo, lo que regula, en este caso, las sociedades por acciones cerradas, simplificadas, ello debe estar incorporado en la Ley General de Sociedades y no debe estar en una ley. O sea, ahí falta no incorporar. No puede estar la sociedad anónima cerrada en una ley y las sociedades por acciones en otra ley. Entonces hay que ir unificando, ¿no es cierto?, en una sola ley. Entonces, lo cierto es que ahora existe la sociedad anónima y está regulada en un solo libro, el libro 2. Todo el libro 2 regula la sociedad anónima. Y el siguiente libro regula las otras formas societarias. Es como el Código Civil. En el Código Civil, por ejemplo, el primer libro es personas. El segundo libro se refiere a el acto jurídico. Todo un segundo libro se regula el acto jurídico. En otros códigos civiles de otros países, el acto jurídico está dentro de los derechos de contrato. Pero en el Perú, el acto jurídico está en un solo libro. Ese gran privilegio que tiene el Código Civil. Pero ya el concepto, la definición de acto jurídico en el Código Civil tiene que ya ser cambiado. Porque ese concepto que está en el artículo 140 del Código Civil ya responde a un concepto tradicional alemán, ¿no es cierto? Pero ahora en Alemania, Italia, España, etc., ya existe un concepto mucho más moderno del acto jurídico. En este caso es el negocio jurídico. Entonces ya debe entrar un proceso de reforma al Código Civil. No cambiar el Código Civil, no soy de la idea, sino ir reformando, modificando, adaptándose a la nueva teoría moderna de negocio jurídico. ¿Sí? Sí, el acto jurídico que toma como referencia nuestro código, ¿hace referencia al negocio jurídico de la teoría alemana o no? Sí. Sí, ¿no? O sea, pero entonces sí hace referencia al negocio jurídico de la teoría alemana,
¿Por qué debería ser cambiado? Porque en el tiempo de 1985 respondía ese concepto a la teoría clásica alemana. Ahora Alemania tiene una teoría moderna del negocio jurídico. Eso es. O Sí, sea, esa, es, eh, no escucho bien. quería acotar, ¿me escucha, doctor? ¿Me escucha? Ya, es que hay interrupción. Ya, ¿Me dime. escucha? ¿Sí, no? ¿Acá me escucha? Sí. A ver. Ya. No, decía que concuerdo con usted que nuestro código, a comparación de otros códigos, por ejemplo, el Código Civil y Comercial argentino, eh, regula, por ejemplo, el derecho de personas y acto jurídico en un solo libro, ¿no? Derecho civil parte general. En cambio, nosotros como que le damos un tratamiento diferenciado, ¿no? Derecho de las personas, acto jurídico. Y sí, concuerdo que es mejor así, ¿no? Tratarlo de forma diferenciada para abordar, para que sea mayor el abordaje. Eso era lo que quería decir. Argentina tiene un código unificado. En Argentina, las obligaciones civiles se han unificado con las obligaciones comerciales. Entonces, en nuestro Código Civil, la unificación no es total, sino parcial. En el artículo 21.12 habla de 5 contratos que antes tuvo en el Código de Comercio de 1902, ahora está en el Código Civil, como el caso de compraventa, mutuo, fianza, etc. Son 5 contratos. Antes, por ejemplo, la compraventa, había el Código de Comercio de 1902 regulaba la compraventa. El Código Civil también regulaba la compraventa. Entonces había una compraventa comercial y había una compraventa civil, para diferenciar que había una obligación comercial y una obligación civil. Entonces ahora las obligaciones que crea la compraventa es uno solo. Ya no se puede decir este es civil y este es comercial. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, compro una casa, un terreno, y lo compro para vender a otro, ¿no? Me dedico a ese negocio. Entonces esa compraventa se tenía que aplicar el Código de Comercio. Pero si yo compro la casa para vivir, para mi uso, entonces se aplicaba el Código Civil. Ahora ya no existe esa diferencia. Así compro la casa para vender o para usar, se aplica una sola figura jurídica de compraventa, porque solo existe una obligación. Entonces, ¿por qué? Porque en el Código Civil se ha unificado la obligación civil y la obligación comercial solo en 5 contratos. Pero aún no se han unificado en forma total, lo que sí sucede en Argentina. Por ejemplo, en Argentina el Código Civil y Comercial, los contratos modernos, llámese franquicia, llámese fideicomiso, ya no está regulado en una ley, está regulado en el Código Claro, en el Civil. mismo código, sí, sí, sí. Entonces, nosotros en cambio, los contratos nominados en el Código Civil, ahí está. Y cuando hablamos de franquicia, de leasing, cuando hablamos de fideicomiso, está en leyes diferentes. Entonces yo Eso le creo quería que preguntar, doctor, ¿por qué el fideicomiso no está en el código de los contratos ¿sabes lo que nominados? pasa? Mira, a menos mi opinión personal, te digo, debería de el Código Civil entrar en un proceso de reforma. Todo lo que es contratos debe estar en derecho del contrato en Código Civil, no solo los que están ahora nominados, sino también los contratos comerciales o mercantiles o contratos modernos, como se llaman, debe estar en el Código Civil, o sea, debe haber un código unificado. No podemos decir de que el compraventa, arrendamiento, el mutuo, todo lo que está en el Código Civil solo genera obligaciones civiles. Y no podemos decir que el fideicomiso, leasing, todo genera obligaciones mercantiles o comerciales. No podemos ya estar así en dos aspectos Escindido. importantes. Claro. Entonces, ¿por qué el fideicomiso no está en una ley de fideicomiso? No existe una ley de fideicomiso.
El fideicomiso está en un artículo, el 241 de la ley de la 27.702, ley de SBS, o sea, la ley de bancos. Quiere decir que el fideicomiso es manejado y controlado por el sistema bancario. En Argentina, para ser fiduciaria, puede ser una persona natural o puede ser cualquier persona jurídica. En el Perú, para ser fiduciario, tiene que ser una entidad del Sistema Financiero Nacional. Yo he enseñado ese curso en esta reforma que ha habido del currículo. Este curso se llevaba en 5º año y ahora lo han puesto en 6º año y le han dado un contratado que ha nombrado, ¿no? Que ese curso que yo mismo lo he creado en la facultad, yo mismo he creado ese curso, contratos modernos, y lo he leído todo eso y lo han dado a un profesor. Sinceramente, a veces yo un poco he tomado diferencias sobre esta situación, ¿no? Pero no debería ser así. Yo creo que un profesor debe enseñar los cursos que uno ha tenido experiencia y que uno ha sido promotor y fundador, ¿cierto? Y te digo que lo sé, porque yo lo he leído todo este tema. El fideicomiso, ¿por qué debe estar en la ley de bancos? Debe estar en una sola ley. Porque los bancos están manejando los fideicomisos. Ahora, por ejemplo, vamos a poner el caso que en Argentina una persona natural o una persona jurídica, cualquiera sea, es la fiduciaria, la que va a administrar, ¿no es cierto?, un patrimonio autónomo. ¿En qué se diferencia el fideicomiso de un contrato de compraventa? Un contrato de compraventa, si yo vendo una casa, pongo una oferta y digo, vendo mi casa, celebro un contrato, mi casa está inscrita en el registro público, por decir, celebro una minuta, una escritura pública, y luego el comprador lo inscribe en el registro público. Una compraventa contiene una enajenación perpetua. Es decir, contiene una transferencia definitiva, transferencia de dominio que ya no existe marcha atrás. Lo vendiste, ¿no? Cobraste ese precio y listo. En cambio, y luego en una compraventa tú tienes que entregar el bien porque ya recibiste el precio. La prestación de dar entrega el bien y la contraprestación es pago del precio del comprador. En un fideicomiso existe una enajenación, igual que la compraventa, pero no es definitiva, es temporal. Máximo hasta 30 años. O sea, tú puedes transferir la propiedad de tu bien para que te lo administre una persona y esa administración, ¿no? Ese bien va a generar utilidades y ganancias y ese administrador lo va a captar esas utilidades o bien te entrega a ti como fideicomitente o bien entrega a un tercero que tú tienes que designar, que es ¿El el fideicomisario? fideicomisario. Claro, sí. Y el patrimonio es el patrimonio fideicometido. Miren, entonces las fiduciarias solo pueden ser los bancos. En cambio, en Argentina, dice, por ejemplo, a ver, tengo 100.000 soles, muy bien, quiero ingresarlo a un contrato de fideicomiso. Entonces se presenta uno, ¿se sabe qué, señor? Yo puedo ser su fiduciario. Yo lo administro, su dinero, lo invierto y le doy mensual las rentabilidades. La base fundamental de un fideicomiso es la confianza. Entonces yo digo, celebramos un contrato de fideicomiso, tú vas a ser mi fiduciario y tú vas a administrar bien. O tengo una casa o tengo un hotel, tú vas a administrar y tú vas a percibir esas utilidades, o bien me entregas a mí, o bien a mi hijo, a mi primo, a mi esposa, cualquiera, nombro como fideicomisario, a un tercero, y le vas a entregar las utilidades, las rentabilidades. Y vas a ganar tu comisión, tus ganancias. Ah, doctor, o sea, acá en el Perú no cualquier persona puede hacer ese contrato del fideicomiso. No Sabía eso, pensé que... No, la fiduciaria es el banco, nada más. Nada más. Claro,
El problema es esto. En el Yo pensé banco, que, yo pensé que cualquier persona, porque no, por no, tradición histórica es así, ¿no? Pero un poco raro. no. La verdad es que el fideicomiso lo están manejando para negocios grandes, pero el fideicomiso puede ser para negocios medianos y pequeños, ¿sí o no? Si yo tengo una casa de 2 pisos y digo, quiero arrendarlo, y entonces se presenta uno, de repente lo arrienda y de repente no logro alcanzar el objetivo que yo quería, el propósito de la rentabilidad. Y si yo digo, quiero dar en fideicomiso mi casa, y se presenta una persona, dice, una persona que ya está, tiene capacitación en negocios, conoce el manejo, yo soy No se fiduciario, podría, quiero dar en no se, fideicomiso, y lo no se administra podría. bien, y conoce todo del mercado, y tiene las relaciones, todo, y de repente en la casa lo arrienda a un empresario, cualquiera, y él administra y dice, señor, acá está la mensualidad, estas son las rentabilidades. Entonces, el fideicomiso te va a permitir percibir utilidades y vas a designar a un fiduciario que tú vas a transferir el bien en forma temporal, pues 1 año, 2 años, y cada vez puedes renovar. Y tú confías en esa persona como fiduciario, que es una persona que conoce y va a administrar correctamente las utilidades. O sea, son bienes que generan rentabilidades, el patrimonio fideicomitido, que es un patrimonio autónomo. Y ese patrimonio autónomo no ingresa al patrimonio del fiduciario. Se mantiene autónomo, es decir, separado del patrimonio del fiduciario y separado del patrimonio fideicomitente. Así el fiduciario ingrese a un proceso de insolvencia económica o un proceso de demanda, pueden embargar sus bienes de él, pero no pueden embargar el bien de patrimonio fideicomitido porque es un patrimonio autónomo. No afecta la insolvencia del fiduciario. ¿Qué cuenta? Yo, mira, el fideicomiso ha sido mi tema de doctorado, por eso te digo todo. En el año 2012 yo sustenté mi tema de doctorado, saqué mi libro, lo publiqué en una convención, ahora me voy a dedicar a ese libro a sacarlo, ¿no? Publicarlo. Y mi asesor fue un profesor de Argentina, de Buenos Aires, que antes de dar mi examen, me fui solo, saqué mi pasaje en avión, agarré el internet en verano y dije, acá hay un curso de fideicomiso en Buenos Aires, y saqué el pasaje, me fui solo sin conocer a Buenos Aires, llegué al aeropuerto y me dijeron, señor, ¿en qué hotel va a llegar? No lo sé, pero acá tiene que llegar porque en todo viaje tiene que separar un hotel. En el aeropuerto dice, voy a tal hotel. Acá está. No sé, recién vengo. Yo, la verdad, recién, entonces, pero acá tengo mi inscripción de un curso. Tomé un carro, le hice pata con el chofer, muy bueno, llegué a un hotel cerca a, al local donde, que era de la UBA, ¿cómo se llama? Universidad de Buenos Aires, un hotel, ¿no? Y me dice, amigo, yo soy conversador. Se confundieron, pensaban que era yo colombiano. Porque a mí me gusta siempre hablar, conversar, hacer amigos, yo soy bien social. Entonces, y llegué a las clases, 15 días, fue todos los días, y el profesor que me tocó fue un gran profesor, joven. Cuando terminé el curso, terminó y nadie decía nada. Me paré, levanté las manos y le dije, doctor, yo soy del Perú, mi nombre es César Contreras. Estoy elaborando mi proyecto de tesis y doctorado sobre fideicomiso. Y quiero agradecerle profundamente sus clases, sus enseñanzas, porque esto me va a servir para mi tesis. Algún día lo voy a invitar al Perú y quiero agradecer por esa brillante clase que ha tenido. ¿Se merece un aplauso o no? Sí, claro, a los argentinos. O sea, que parecía delegado de salón. Hay que ser así, no introvertido, extrovertido. Y Sí, igual allá no de existen los ahí, delegados, pero sí. nada. De ahí, mis amigos con él. Cuando fui decano del Colegio de Abogados acá, lo traje al Perú.
Lo traje 2 veces al Perú. Vino acá en una conferencia, ¿no? Una convención, y vino a una convención que organizé el Colegio de Abogados. Vino acá al Perú. Le presenté unas amigas bolivianas en Cochabamba, también que me conocí con ellas. Fui a Cochabamba también a un congreso, y también ella me invitó a Cochabamba en la conferencia. Tenemos una relación así, una comunicación por el WhatsApp, por el Facebook, con mis amigas de la Universidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Simón de Cochabamba, ¿ya? Y también con México, con mis amigos de México. Ha participado en muchos congresos en México, así, y está muy contento. Salió a Perú, ha conocido, muy alegre, Trevenica, en Lima también. Le llevé al Colegio de Abogados de Lima, ha dado su exposición al Colegio de Abogados de Lima, lo presenté, se fue, pero con un currículum, muy agradecido. Y siempre tengo esa relación con ellos, con amigos españoles también, muy buenos. Y es que uno tiene que salir. Yo creo de que a veces es bueno conocer otros países para ver qué tipo de realidades se viven en otros países y qué tipo de cultura jurídica. Miren, cuando fui a Argentina, yo terminó la clase en diciembre, verano, entré, como estaba haciendo mi tesis de doctorado, y dije, a ver, cursos internacionales, Buenos Aires y tal, saqué mi pasaje, pagué con mi tarjeta, todo, y en mi casa le dije, me voy a Argentina, pero ¿para qué vas a Argentina? ¿Dónde conoces? No, dije, no, o sea, conocer, le digo, no va a mirar, voy para allá. Voy a conocer Argentina, conocí Buenos Aires. Y fui también a parte de Buenos Aires, a otra provincia, no me acuerdo muy bien, a un congreso donde le hicieron un gran homenaje a ¿cómo se llama? Al civilista de personas, ¿cómo se llama? Carlos Fernández Cesareo. Le hicieron un gran homenaje en un departamento en Buenos Aires, no me acuerdo muy bien. Fui también, y hablé en público también. Y me gusta hablar. Fui a la palabra, soy Allá abogado. Cesareo lo conocen, ¿no? En Sí, Argentina. Sí lo claro. conocen. Sí. Sí. Me gusta Argentina, voy a regresar, sinceramente muy bonito. En mi Facebook están las fotos. El que tiene acceso a mi Facebook, están las fotos de la Universidad de Buenos Aires, Lo están las vamos a fotos de agregar, todo. ¿Cómo? lo vamos a agregar, doctor, para ver las fotos, no se preocupe. Ya, a ver, yo a mis alumnos, mira, en mi Facebook están toditas las fotos que he estado en España, Italia, Francia, está la torre de Eiffel, todo. Cochabamba. Manda una solicitud, como ya conociendo sus nombres, los agrego y siempre publico ahí también algunas, ¿cómo se llama? Seminarios, cualquier cosa que se publica, ¿no? En mi Facebook aparece César Contreras, tengo mi Facebook público, César Contreras y abogados también. César Contreras y abogados, ahí publico videos, todo de las clases, ¿ah? Y varios artículos en mi página pública, César Contreras y abogados. No es necesario, usted sabe, yo cuando alguien más envía una solicitud de amistad, tiene que verlo con su foto, ¿no? Hay otros que envían, ponen ahí gatito, perrito, no sé qué cosa ponen ahí, y después ponen en sigla, y no, ¿quién será? Yo lo elimino, yo, la verdad, sinceramente, no, a mí no me gusta eso, ¿quién será? Pues, a mí me gusta la persona que yo conozco, ¿no? Para tener comunicación, siempre, cualquier cosa publico en mi Facebook, ¿no? Cuestiones académicas, ¿no? Conferencias, congresos internacionales, todo. Con todo gusto. Son mis alumnos, siempre yo la aprecio. Muy bien, chicos. Vamos a seguir, nos hemos salido. A ver, vamos a seguir hablando, a ver, de todo lo que es, ¿no? Entonces ya, cuando hablamos acerca de la sociedad anónima, tiene 2 formas especiales. La sociedad anónima cerrada y la sociedad anónima abierta. Pero también hay empresas que solo aparecen, dice SA. O sea, no dice SAC, ni dice SAA, sino solo SA. Eso significa que ha optado por una sociedad anónima ordinaria. Por ejemplo, en Mapica dice, en Mapica S.A, en mayúscula, sociedad anónima. ¿Por qué no dice SAC? ¿Por qué no dice sociedad anónima abierta?
no ha escogido esa modalidad. Pero cuando vemos empresas, también vemos SAN, sociedad anónima cerrada. Pero cuando escoge SA, significa sociedad anónima, solo, nada más. Eso significa que ha optado por la sociedad anónima ordinaria. Y eso es lo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta. El origen de la sociedad anónima, ¿no es cierto?, ha tenido o está ligado, dice, a las grandes compañías que se creó en el siglo XVII para el comercio con las Indias. O sea, antes a las empresas se les llamaba compañías. Ahora, ¿no? Por eso cuando ustedes ven, hay una empresa de compañía, ¿no? CIA, dice, ¿no? Compañía. Pero ahora ya no lleva ese nombre de compañía, ahora son empresas. Esto antes se llamaba así, y cada sociedad anónima estaba relacionado a las grandes compañías. O sea, no había sociedad anónima, no existía para pequeñas sociedades, ¿no? Para pequeñas empresas. O sea, si había una empresa familiar, no escogía sociedad anónima. Cada sociedad anónima estaba ligado para las grandes compañías, los grandes capitales, ¿no es cierto? Pero ahora sí existe lo que se llama sociedades anónimas cerradas, porque antes no había sociedades anónimas cerradas, había sociedades anónimas nada más y estaba ligado por estas compañías grandes. Cuando se creó la sociedad anónima cerrada, ya se pensó para las empresas familiares. Nosotros siempre tenemos que ver que una sociedad anónima, ¿no es cierto?, ahora, con esto de la ley del decreto legislativo 1409, mucho más. Ahora hay una nueva tendencia en Colombia, Ecuador, Argentina, en muchos países, Uruguay. Se habla ya de sociedades por acciones, cerradas, simplificadas, SATs, que ahora ya no se requiere, la formación de estas empresas no se requiere vía notarial. Todo es directo en el registro público, vía digital. Entonces es mucho más fácil porque la familia que quiere, hoy en día, por ejemplo, como está hablando ahí Rudy, por ejemplo, de su negocio, el que menos, hoy en día la familia, con esto de la pandemia, han entrado en negocios, la misma familia, han puesto en su casa, ¿sí o no? ¿Qué negocio es la que más ahora ha ingresado en esta coyuntura? El negocio de las comidas, ¿sí o no? Han aparecido cualquier cantidad de restaurantes y personas que han puesto en su propia casa, en una calle, y realmente muy, ¿no?, transitable. Si tienen una casa en una calle comercial, pucha, han puesto sus restaurantes. Cualquier cosa, su bodega, preparan su caucita, su papita, su menú, etc. Las mismas señoras. ¿Por qué? Porque cuando apareció la pandemia, entró en crisis las empresas, cerraron muchas empresas. Y entonces perdieron el empleo, el trabajo, muchas personas. Incluso también a nivel del Estado. ¿Qué hacer? La idea es qué hacer para generar ingresos. Uno tiene que trabajar, ¿sí o no? Y tienes que pensar qué tipo de negocio es el que tienes que aperturar. Y para eso hay que hacer un estudio de mercado. El estudio de mercado es importante. Y conversar con personas que conocen el estudio de mercado, como el caso de su delegado, formidable. Y te dice, este es el estudio de mercado. El mercado, por ejemplo, ¿por qué? Porque si tú no haces un estudio de mercado y entras en un negocio, sea negocio solo como persona natural y no como empresa, porque también puedes, si tú entras en un negocio sin necesidad de formar una empresa, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tienes que hacer es emitir facturas. Y para emitir facturas tienes que tener, ¿no es cierto?, RUT. Ahora,
Persona natural se llama persona natural con negocio. O sea, trabaja solo. Pero si quieres trabajar en sociedad, hay que pensar bien con quién vas a trabajar. Porque en una sociedad anónima cerrada, si vas a entrar en sociedad, en una sociedad anónima cerrada prevalece el principio del intuitu personal. Es decir, prevalece la calidad de la persona, la confianza, el tipo de persona, su cultura de la persona. O sea, si tú vas a trabajar con una persona para una micro, pequeña o mediana empresa, bajo la modalidad de sociedad anónima cerrada, tú tienes que saber con qué clase de persona vas a trabajar. Entonces ahí prevalece el intuito personal, o sea, la calidad de la persona, sobre el intuito pecuniario. El intuito pecuniario significa al aporte capital. Indudablemente que una empresa, una sociedad anónima existe aporte capital. En una sociedad anónima se forma un capital social con aportes. Pero en las grandes empresas sí prevalece el intuito pecuniario sobre el intuito personal. O sea, en las grandes empresas no interesa la calidad de personas. Ni siquiera en las grandes empresas se conocen los accionistas, porque son varios, son bastantes. Ahí no interesa si tú conoces a otro, basta que digas, ¿sabes qué? Tú quieres pertenecer a esta gran empresa, lo que vale tus aportes. ¿Cuánto vas a aportar? De dinero para que tú tengas las acciones. Entonces ahí interesa la aportación de capital. En cambio, en una sociedad anónima cerrada, y sobre todo en una micro, pequeña o mediana empresa, ahí sí prevalece la calidad de persona sobre el aspecto capital. O sea, tienes que aportar, sí, pero ahí prevalece más el tipo de persona. ¿Con quién vas a trabajar? Y por eso se habla de affectio societatis. ¿Qué significa affectio societatis? El consentimiento, la calidad de la persona. Entonces nosotros siempre tenemos que ver esto. Si vas a trabajar con una persona en una sociedad más cerrada, tiene que ser una persona que lo conozcas. Y por eso más crece el tipo de persona, el tipo de empresa, ¿no? En base a los familiares, porque uno dice, voy a trabajar con mi hermano. Bueno, tu hermano lo conoces. Voy a trabajar con mi señora madre. Bueno, también. Tu papá, tu mamá o ustedes, como no, si son casados, son convivientes, trabajan ustedes, son parejas. Muy bien. Entonces, ya hay un entendimiento mejor. Pero si tú vas a decir, voy a buscar una persona con quien voy a asociarme, no lo conoces, no, pues. Eso sí hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Muy bien. Entonces nosotros siempre decimos que antes, ¿no? Existían las grandes compañías. Por eso nosotros siempre tenemos que ver ahora en que la sociedad anónima va cambiando. La sociedad anónima de ahora, imagínense, no va a ser de acá a 10 años, una sociedad anónima ya va a ser diferente. De acá a 10 años la sociedad anónima ya va a tener otra característica, porque va evolucionando, ¿no es cierto?, en una sociedad anónima. Eso es importante. ¿Por qué? Porque va variando el mercado. Nuestro mercado, nuestra economía, ¿qué tipo de economía tenemos nosotros? A ver, ¿quién me dice? Economía social de mercado, doctor, según la Perfecto. Constitución. Exacto. Y la economía social de mercado viene desde la Constitución del 79 hasta la actual. ¿Cuál fue la Constitución anterior del 79? ¿De qué año? A ver, Genders. Ay, no. Nada. Guarote. No, no recuerdo, profesor. No recuerdo. Aquí más lo veo acá. Hernández, Zapata. A ver. Ay, doctor. No recuerdo bien, para serles Nadie, sincera. no están en video, no los veo a los demás, ¿ah? Yo estoy aprendiendo acá su nombre, si lo voy a tener en cuenta.
Lo demás, no, nadie. Yo la verdad sí desconozco sus apellidos, digo sinceramente. No voy a hacer referencia. Rojas, a ver, 1933, tienen que estar ¿cuál? 1933. Sí, pero Sí, esa usted dijo la clase pasada que esa no definía el tipo de economía que teníamos en la primera clase. claro. Y anterior a la 33, ¿cuál era? 1920, creo, ya no sé. Claro, por supuesto. La economía social de mercado, así como los derechos fundamentales de la persona, así empiezan en la Constitución de 1979. Pero esta economía social de mercado es una economía globalizada y competitiva. Entonces, las empresas tienen que jugar un papel importante dentro de esa economía social de mercado. Eso es importante. Ahora, nosotros siempre, antes, cuando se hablaba de sociedad anónima, antes eran semipúblicas. Las sociedades anónimas hace ya el siglo pasado eran semipúblicas, dependían del Estado. Ahora las sociedades anónimas ya no son semipúblicas, son netamente privadas. Tú no vas a pedirle permiso al Estado, lo que tú tienes que, para poder formar una sociedad anónima, tú tienes que cumplir todos los requisitos. Eso es importante. Por eso, ahora son empresas privadas. Cuando se habla de accionistas, los accionistas solo existen en sociedades anónimas. En las otras formas societarias no son accionistas, sino son socios. Entonces, una sociedad colectiva, socio. Una sociedad comercial de responsabilidad limitada, que es una forma societaria, que también tiene un gran uso, igual que la sociedad anónima, son socios. Las dos formas societarias que más se está utilizando ahora en economía social de mercado es la sociedad anónima y la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Entonces, pero eso depende del tipo de negocio. Hay que adecuarlo. En una sociedad comercial de responsabilidad limitada, su capital social está representado por participaciones. En cambio, en una sociedad anónima cerrada, su capital social está representada por acciones. Pero en ambas formas societarias, los accionistas en la sociedad anónima y los socios en la sociedad comercial de responsabilidad limitada asumen una responsabilidad limitada. Pero a pesar de eso, el capital social no está representado por acciones en la sociedad comercial de responsabilidad limitada, sino por participación. Y depende del negocio. Si yo quiero entrar a un negocio, por decir, quiero entrar a un negocio de vender carros, de vender productos, de entrar al mercado, actividad comercial, y quiero tener una gran presencia en el mercado de ICA, y de repente quiero ganar mercado en Arequipa o en otro sitio, entonces lo primero que yo puedo pensar para el tipo de negocio que quiero yo ir a otro mercado, mejor sería una sociedad, ¿no? Pero si yo quiero un estudio de abogados, o de repente una empresa que, ¿cómo le puedo decir, no? Profesional, cultural, etcétera, me convendría mejor una sociedad comercial de responsabilidad limitada. Por eso depende cómo es que la forma societaria se debe adecuar al tipo de negocio u operación. Eso es importante, ¿ya? Muy bien. A ver, alumnos, terminamos acá y a las 8 va a haber un examen, ¿no es cierto? Un examen, ¿ya? Que está colgado en la plataforma virtual. Son 10 preguntas y las alternativas es verdadero o falso. Va a empezar a las 8 y termina 8:30. Así que 8:30 ya se te indica la respuesta. Antes de eso voy a pasar lista rápido, ¿ya? A ver. A ver. Abrico o abrigo. Presente, doctor.
Ya, Alvarado. Rápido, a ver. No está. Presente, doctor. Buenas Ya. noches. Andía, rápido, ¿ah? Andía, Presente, doctor. Buenas noches. Ángeles, Presente, doctor. Buenas noches. Anicama, Presente, doctor, buenas noches. Bendezú, Presente, doctor. Bendezú. Cabrera. No está Cabrera. Presente, doctor. Buenas noches. Ya, no contestan, ya, al toque, yo lo pongo, no está, ¿ah? Carmona. Ya. Carpio, Presente, doctor. Buenas noches. Carrillo. Profesor, la compañera tiene problemas con su internet. Carrillo, ¿está o no? Le decía que tiene problemas con su internet, profesor. Chamorro, Yo soy Chamorro, presente. Cochachi, Buenas noches, doctor, presente. Cornejo, Crisóstomo, Presente, doctor. Buenas noches. Delgado, Geldres, Doctor. González, Presente, doctor. Buenas noches. González Valenzuela. González Valenzuela, González Valenzuela, doctor, soy yo. González González. Muñoz, González Muñoz, ya no está. Gutiérrez, Quispe, no está. Herencia, Presente, doctor. Buenas noches. Hernández, Zapata, sí está, ¿no? Guarote, Presente, doctor. Guayanca, Presente, doctor. Sara, perdón, Jara, Presente, doctor. Yamoca, Presente, doctor. Buenas noches. Lucero, Presente, doctor, buenas noches. Malqui, Presente, doctor. Buenas noches. Ochoa, Presente, doctor. Buenas noches. Ore Ferias, sí está. Ormeño, Peceros, Buenas noches, doctor, presente. Pillaca, Presente, profesor. Buenas noches. Quispe Díaz, Presente, doctor, buenas noches. Quispe Díaz, Kennedy, Buenas noches, doctor. Presente. Quispe Saiditupa, Presente, doctor. Buenas noches. Ricaldi, Presente, doctor. Buenas noches. Rojas, Buenas noches, doctor. Presente. Santiago, Buenas noches, doctor. Presente. Suine, Presente, doctor. Buenas noches. Zulca, Zulca, presente, profesor. Buenas noches. Toro, Vilca, Presente, doctor. Buenas noches. Vilca Toma, Doctor Vilca Pizango, presente. Vilca pisando ya. Vilca Toma, no está. Sanabria, Presente, doctor, buenas noches. ya. A ver, voy a pasar rápido. Vilca Toma, ¿está o no? Ya no está. Toro Lengua está. Sí, presente, doctor. Tiene que contestar, por favor. ¿Ah? Y ustedes prenden y después están haciendo otra cosa. ¿Mm? Ormeño Gutiérrez, ¿está o no? No está. González Muñoz. Delgado Mamani. Cornejo Flores. Doctor Cornejo me dice que tiene problemas para conectarse. Carmona. Ya, entonces ahí cierro y después de... Doctor, buenas noches. La alumna rápido, por favor, ya va a ser las 8. Gutiérrez. ¿Cómo? Gutiérrez Ustedes se pasan, caramba. Tienen que contestar. No sé, yo ahorita voy a tomar examen y la verdad, sinceramente, me hacen perder, caramba, cuando ustedes no contestan. Tienen que ser más responsables, por favor. Ya, a ver.
Vamos a 8 en punto. Empieza, ¿cómo se llama? El examen. Me van a decir si entran ya. Me avisan si está, si entran. Ya se puede visualizar. Ya. 8:30 terminan. Muy bien, alumnos. A ver. En 10 minutos no me pueden terminar. Está fácil. Doctor, intenté entrar, pero me sale una alerta de no se encuentra dentro del rango y no me dejó entrar. A mí igual. Sí, doctor, de igual manera y ya no salió más el examen. Doctor, Se ha enviado mi examen, doctor. Te envió mi examen y no es respondido. Profesor, Mi examen sin responder, doctor. se ha programado solo 5 segundos y se ha enviado y ya no hay examen disponible. Qué El raro. rango de fecha modifique, profesor, nada más. Aumente más tiempo, doctor, por favor. Sí, doctor, se envió solo. A ver. ¿Ya? ¿Qué dicen? Ahora sí, doctor. Ya, hasta las 8:35, ya. ¿Está bien? Ya está bien. Se había movido.
Yo no voy a permitir ya que se emita, ¿no? Estamos en examen.
Estén en video, ¿ah? ¿Ya terminaron?
Faltan 10 minutos. ¿Ya terminaron ya? Terminan y se pueden retirar, ¿ya? Y nos vemos cuando el día jueves, ¿no? Doctor, podemos retirarnos, correcto. Sí, por supuesto. Hasta Que pases luego. una feliz Navidad, ¿ya? Igualmente. Doctor, ahorita mismo salen las notas, ¿verdad? Ahora mismo sale, automáticamente. Yo. Doctor, ¿me Gracias. puede ir retirando, por favor? Ya acabé. Doctor.
Doctor, buenas noches. Disculpe, hace 2 minutos estoy intentando enviar mi práctica y no carga. Ah, eso ya no escapa de mí ya. ¿Qué puedo hacer yo bien? Hay 2 intentos. Trata de 3 guardar tu intentos respuesta ahí. 3 intentos he puesto, ¿ah? en 4 minutos. Claro. Sí, doctor, ya es mi examen. Ya me ¿Cómo? puedo retirar, ¿verdad? Por supuesto, que pase una feliz Navidad a todos los que se retiran. Ya, doctor. Ya. Que pase feliz día, doctor. Gracias. Hasta luego. Coman medido más el pavo, ¿eh? Muchas veces de Navidad empiezan a engordar, mucho panetón, mucho pavo. Hay que volvernos veganos, doctor. ¿Cómo? Hay que ser veganos, doctor. No, no entiendo. ¿Cómo dices? Hay que volverse vegano, le digo, doctor. Ah, sí, no, ya, ahora, la alimentación ahora ha cambiado todo, ¿no? Hay que alimentarse lo que realmente es nutritivo, ya no nada de harinas, hay que cuidarse el corazón. La semana pasada falleció un ex alumno que trabaja en el Poder Judicial en Palpa, de un ataque cardíaco, muchacho, nomás, y empezó a engordar, y la vía sedentaria, todo eso, mira, y varios han muerto así del corazón. Hay que tener cuidado, qué es lo que uno debe alimentarse, ¿ya? Ustedes, sobre todo, tan jóvenes, ya no coman mucha harina, ya. Esencia más, sopa, crema, frutas, verduras, Verduras, doctor. nada de frituras, aceite, nada. Full dieta, nada de pollo broster. No. Mira, en la pandemia, ¿quiénes más se han enfermado? Los que han tenido diabetes, ¿sí o no? Hay que tener nada gaseosa, dulce, ya dejen eso. Toman bastante agua. Al levantarse un vaso de agua y al acostarse otro vaso de agua. Aparte en el día que van a tomar, van a sentir la diferencia, ¿eh? Ya terminó. Doctor, ya nos podemos retirar, ¿verdad? Sí, sí, retírense, Ok, por favor. doctor, listo. Que Muchas pase gracias. felices fiestas en unión Igualmente, familiar. todos igualito, pasen muy bonito, por favor, ¿ya? Una bonita reunión. Nos vemos. Chao, Buenas alumnos. noches. Buenas noches. Buenas Chao. noches. Buenas noches, doctor. Doctor, hasta luego. Buenas noches con todos.